Economex. Entendiendo la influencia política, económica y macroeconómica del mundo en tu día a día. La economía mexicana sigue teniendo un desempeño económico mediocre. Se acaba de dar a conocer la cifra del Producto Interno Bruto y si le queremos creer al INEGI, pues el crecimiento fue de apenas 1.2%, claramente insuficiente. Y bueno, este es el episodio 69 de Economex Podcast. Muchas gracias por acompañarnos. Me acompaña mi hijo Pablo Gómez y vamos a estar platicando de lo que está sucediendo con la economía mexicana. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y de igual forma que se inscriban en nuestro newsletter de economex.substack.com. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, ¿y tú? Bien, también. Qué bueno tenerte de regreso para grabar este episodio. Y como ya lo comenté, vamos a hablar de lo que está pasando con la economía de México. ¿Qué significa realmente que México está atrapado en la mediocridad económica? Sí, pues bueno, ya hemos platicado de que desde el año pasado México pues ha tenido caídas en la inversión productiva. Desde que Claudia Sheinbaum gana la elección presidencial, la forma como Morena y los aliados de Morena se hicieron de una mayoría calificada, la reforma al Poder Judicial, la desaparición de los organismos autónomos, pues mermó la confianza de los inversionistas y desde entonces la economía ha venido para abajo. Por otra parte, pues el gobierno ha tenido que recortar su gasto público para tener un menor déficit fiscal que va a ser este año cerca de 4% del PIB. Y luego pues llega Donald Trump y agrega una nueva capa de incertidumbre económica. Entonces, repito, si le queremos hacer caso al INEGI, que ya sus estadísticas son muy cuestionadas, pues resulta que en el segundo trimestre del año la economía habría crecido 1.2%, 0.9% en todo el semestre, y aquí el gran riesgo es que este mal desempeño económico se institucionalice de manera que sea la tónica de los próximos 5 años. Con López Obrador, la economía creció a una tasa promedio anual de menos de 1%, y el riesgo es que volvamos a tener otro sexenio de ese tipo, con bajo crecimiento, cuando los demás países están teniendo tasas de crecimiento. Estados Unidos se prevé 1.9, China un 5, y de hecho, bueno, México junto con Venezuela y Haití son los 3 países del continente americano que estarían creciendo menos este año. Si México es una de las economías más grandes de todo el mundo, ¿por qué esta grandeza no se traduce en bienestar y pues, desarrollo? Sí, buena pregunta. Se acaba de dar a conocer el dato. La economía de México es de 35.8 billones de pesos. Es una economía muy grande. Estamos dentro del top 15 mundial. Pero como lo mencioné, el asunto es que pues, el crecimiento es muy bajo. Ya lo señalé, segundo trimestre del 24 contra segundo trimestre del 25. La economía creció solamente 1.2 y hay quien duda de esta cifra. Y si comparamos primer trimestre del 25 contra segundo trimestre del 25, el crecimiento fue de apenas 0.6%. Por otro lado, hay una enorme dependencia en el sector comercio y servicios. Cerca del 60% de la economía mexicana está enfocado en eso. Cuando, pues, muchas de las potencias económicas, ve el caso de China, ve el caso de Corea, varios países, inclusive europeos, pues tienen un mayor énfasis en el sector manufacturero y sobre todo de alto valor agregado. Creo que ahí pues ha habido una falta de política industrial y eso nos ha mermado las capacidades de crecimiento. Además, también pues todos los problemas que tenemos con las aduanas, importación masiva de productos subvaluados, contrabandeados, que perjudican a la industria y eso también es algo que el gobierno medio atiende, pero no con la contundencia que se requiere para que haya más desarrollo económico. ¿Se puede hablar de un verdadero desarrollo de industrialización o seguimos dependiendo de factores externos? Mira, pues los indicadores también son claros. En el segundo trimestre del año, la actividad industrial, que es minería, electricidad, gas y agua, construcción y manufacturas, tuvieron una caída de 0.3%. En la parte de la minería, Pemex, lo hemos comentado, es un desastre.
Esa es la razón por la cual el sector minero del país está cayendo. Por otra parte, la construcción también está registrando caídas por ahí del 2% en cuanto a PIB y hasta de 8% cuando lo vemos en términos de inversión fija bruta. Y esto es porque no hay gasto público, porque si de por sí ya lo que se había presupuestado para infraestructura en el presupuesto de egresos de la Federación era bajo, pues ahora tienen subejercicios y esto ha impedido que el sector de la construcción pueda crecer. Y por otro lado, tenemos un sector manufacturero cuyo oxígeno que tiene para poder crecer son las exportaciones. Entonces, el panorama industrial es complicado. Entonces, yo diría que dado la falta de motores internos para crecer, sí, seguimos dependiendo de factores externos y pues gracias a que todo lo que se produce en México y se exporta y que cumple reglas de origen del TEMEC, salvo automotriz, acero, aluminio, cobre, pues siga entrando libre de arancel a Estados Unidos. Eso nos ha permitido que este año tengamos un crecimiento de las exportaciones cercano al 5%. Eso nos ayuda mucho cuando todos los demás motores de la economía están apagados. ¿Qué nos dice el IGAE sobre el rumbo inmediato de la economía mexicana? Bueno, el IGAE es el indicador global de la actividad económica y lo que hemos estado viendo es pues bastante variabilidad. Sí, pues el IGAE básicamente trae un crecimiento en junio, creció 0.2% comparado con mayo. Y si comparamos junio 24 con junio 25, el crecimiento fue de 0.9%. Es decir, pues es un crecimiento muy, muy bajo. Pero lo que es una realidad es que el IGAE hace 2 años estaba creciendo a tasas del 4%, ahora está creciendo menos del 1% a tasa anual. Y como ya lo comenté, severos problemas con las actividades secundarias, que es toda esta parte industrial. El sector comercio y servicios muestra un poco más de dinamismo, pero lo que se confirma es un estancamiento crónico en la actividad económica o en todo caso, pues actividades que no les está yendo bien, algunas otras que sí les va mejor y eso pues nos da un promedio con un crecimiento magro, como ya lo comenté. ¿Podemos realmente presumir un récord de inversión extranjera si no está llegando capital fresco? Bueno, ese es un magnífico punto, porque el jueves sale el gobierno federal con bombo y platillo a anunciar que se atrajeron 34,265 millones de dólares de inversión extranjera y que pues era la cifra máxima de la historia en cuanto a llegada de inversión. Pero pues estas cifras, si bien son ciertas, hay que explicarlas porque de estos 34,265 millones de dólares de atracción, 84.4% es reinversión de utilidades. Es decir, son las utilidades que generaron las empresas extranjeras en México que se están quedando en el país, pero eso no necesariamente significa que es para aumentar la planta, el equipo. Simplemente se quedan en la tesorería de la empresa, se invierten en CETES y ya reinversión de utilidades. Es decir, hay un tema donde las nuevas inversiones en el semestre son solamente 3,100 millones de dólares. Es decir, es el 9% de lo que te dicen son nuevas inversiones, que es una cifra bajísima. O sea, 3,100 millones de dólares para una economía de 35 billones de pesos. La inversión extranjera nueva que está llegando al país es extremadamente baja y esto se debe a esta falta de confianza por parte de los inversionistas por los factores internos que ya comenté y también porque no sabemos cómo se va a resolver el tema arancelario con Estados Unidos y también la renegociación del TEMEC prevista para el segundo semestre de este año. ¿Es sostenible la baja de la inflación cuando la economía no está generando dinamismo interno? Bueno, precisamente por la falta de crecimiento económico, ese es un factor que ha ayudado a bajar la inflación. Sí, se acaba de dar a conocer el dato de que en la primera quincena de agosto, la inflación bajó a 3.49%, pero la inflación subyacente, que es la de mercancías y servicios, sigue alta, 4.21%. Entonces, ¿por qué bajó la inflación? Por un lado, por la disminución en los precios de verduras y de frutas, mientras que los precios de, por ejemplo, la carne siguen muy, muy elevados.
Entonces ese es un factor, gracias frutas y verduras. Y el segundo aspecto es justamente lo que me preguntaste y que ya comenté, que es, pues, como no hay mucha actividad económica, los negocios no pueden subir precios. Al contrario, tienen que estar dando descuentos, ofertas. Entonces, esta inflación de 3.49% definitivamente no se va a quedar ahí. Yo creo que va a estar cerrando el año, si es que el INEGI no le mete mano al dato, más o menos entre un 4 y un 4.1%. En conclusión, ¿qué futuro ves para la economía mexicana en lo que resta del sexenio? Pues el riesgo que ya comenté de institucionalizar el bajo crecimiento económico, que nos acostumbremos a un crecimiento mediocre, y esto no es lo que merece nuestro país. O sea, el estar creciendo, este año se prevé, ahorita tenemos un 0.9, como ya lo comenté, pero se prevé que vamos a cerrar por ahí de un 0.3, un 0.4%, y que esta cifra se estuviera repitiendo a lo mejor el año que entra un 1%, luego en el 2027 un 1.2%. Digo, sería terrible para nuestro país seguir con esta dinámica. Sí hay un PIB estancado, no estamos en crisis económica, pero es un PIB que pues apenas crece, la inversión va a la baja, el consumo va a la baja, las exportaciones van bien, pero el panorama es de zozobra en términos de que pues los negocios están preocupados, los empresarios, las empresarias están preocupados porque pues las ventas están mal, pero bueno, esperemos que el gobierno lo entienda, que lo principal que debe hacer es restaurar las condiciones de confianza para que la inversión fluya y eso compense la caída del gasto público. Ok. Bueno, pues este fue el episodio 69. Muchas gracias a quienes lo están viendo. Muchas gracias, Pablo, por acompañarme en este episodio. Nuevamente los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y que también se suscriban a nuestro Substack en economex.substack.com, porque ahí podrán ver todos los análisis. Son más o menos 3-4 análisis por semana y podrán estar bien informados de lo que sucede en la economía de México y el mundo. Muchas gracias y hasta la próxima.